Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Falta una semana menos para que nuestro Rey regrese. ¡Qué alegría! Estamos hablando del Rey. ¿En qué profeta estamos? Nos encontramos en el libro del profeta Isaías y estamos viendo el mini apocalipsis de Isaías, que va del capítulo 24 al 27. Ya pasamos por los capítulos 24, 25 y 26. En el capítulo 24 vimos detalles de cómo será ese gran juicio de Dios que viene sobre las naciones. Y concluimos que el final será duro, pero Dios reinará. ¿Qué va a pasar? Dios reinará. Dijimos que los capítulos 25 y 26 son cantos de alabanza para Dios. En el 25 se da alabanza por lo que hizo y es un canto de victoria. Y en el 26 se le da alabanza por lo que Él hará y es un canto de esperanza y confianza. Se celebra a Dios por su victoria contundente y se le alaba con confianza y esperanza en medio del proceso mientras se espera la plenitud de esa victoria. Esta noche profundizaremos en el último capítulo de ese mini apocalipsis. Vamos a hablar de Isaías 27. El cual también habla del tiempo final, cuando Dios juzga a las naciones y restaura por completo a su pueblo. Este mini apocalipsis es una progresión perfecta: juicio, victoria, vida, restauración, el cual también es el orden del apocalipsis y del plan de Dios en Cristo Jesús, nuestro Rey. ¿Qué nos espera en este capítulo 27? En el versículo 1 leeremos cómo Dios castiga a los grandes enemigos de su pueblo. En los versículos 2 al 6 hay un canto sobre la viña de Dios, es decir, sobre su pueblo. Y finalmente en los versículos 7 al 13 veremos cómo Dios corrige para restaurar a los que son suyos y cómo los enemigos serán destruidos porque no quisieron arrepentirse de sus obras vergonzosas. Recordemos que para efectos de mejor entendimiento estamos leyendo en dos versiones. Versículo 1, Isaías 27, 1. Aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Ahora leamos en otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente. En aquel día el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar al Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. En aquel día, bien sabemos ya que esa es una expresión profética clave en Isaías y no se refiere a un día ordinario ni a un momento histórico aislado. Esa expresión en aquel día es un término que abre una ventana hacia los actos decisivos de Dios en la historia y sobre todo hacia su obra final en los tiempos del Mesías. Esta frase señala un día específico en el que Dios intervendrá de manera total, definitiva y visible. Este versículo se puede entender de dos formas al mismo tiempo: histórica y espiritual. En la parte histórica, muchos estudiosos creen que la serpiente veloz, la serpiente tortuosa y el dragón del mar representan a Asiria, Babilonia y Egipto.
¿Por qué? Porque en la época de Isaías, estas tres naciones eran las que más amenazaban a Israel. Asiria era el imperio militar más temido. Babilonia empezaba a crecer y más adelante destruiría Jerusalén. Y Egipto, aunque ya no era tan fuerte, seguía siendo una tentación para Israel como aliado. Estas naciones simbolizan fuerzas que presionaban, engañaban y oprimían al pueblo de Dios. Y en la parte espiritual, estas figuras también representan al mal en general, y de manera más específica a Satanás, también llamado serpiente antigua, y dragón en otros pasajes. Estas figuras son imágenes de un poder que se opone a Dios y que busca esclavizar mediante la idolatría, la soberbia y el engaño. Juntas, ambas interpretaciones, histórica y espiritual, muestran lo mismo. Dios anuncia la caída de todo poder que se levanta contra él, sea un imperio humano o el enemigo espiritual. Este primer versículo declara la victoria final del Señor sobre toda fuerza del mal, representada por la serpiente, Leviatán y el dragón que él destruirá para siempre. ¿Y con qué lo destruirá? Dice, el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa. ¿Cómo es esa espada, iglesia? Feroz, grande y poderosa. La Biblia usa la expresión la espada del Señor repetidamente para hablar de el juicio divino, el poder de la palabra de Dios para juzgar, y tercero, como una metáfora del castigo que Él envía. Así que cuando Isaías habla de la espada del Señor, no está pensando en un arma literal de metal, sino que es una metáfora del juicio divino, el cual es ejecutado con precisión, autoridad absoluta, pureza perfecta y fuerza irresistible. Y describe esa espada con tres palabras: feroz, grande y poderosa. El juicio que viene no es humano, sino divino, y por lo tanto no podrá ser detenido, resistido, suavizado o evitado. Ese juicio se cumplirá sí o sí, aquel día llegará. Feroz no significa impulsivo o descontrolado, significa implacablemente justo, porque es la justicia de un Dios que no se deja sobornar, que no hace acepción de personas y que no se equivoca en su veredicto. Esa espada es feroz porque con la verdad corta todo lo que es falso. Es una espada grande que pueden enfrentar a cualquier enemigo. Dios no es superado por ningún poder, ninguna amenaza es demasiado fuerte para Él y ningún enemigo es demasiado antiguo o demasiado inmenso. La espada de Dios es más fuerte que toda fuerza de maldad, visible o invisible, y no hay territorio donde no pueda llegar. Y la espada dice que además es poderosa, que nadie puede detenerla. Cuando Dios decide derribar un poder, lo derriba. Cuando Dios decide liberar, libera. Y cuando Dios decide cortar, corta. Nada ni nadie puede frenar, resistir, bloquear o evadir su poderosa espada, la cual es la expresión de la voluntad soberana de Dios, que actúa sin límite, sin desgaste y no tiene oposición efectiva.
no es solo una espada que golpea, es una espada que vence. Ese es el Dios que tenemos. Qué bueno estar de su lado. ¿Usted está gozoso por estar del lado de Dios? Amén. Bueno, dijimos que los versículos 2 al 6 nos muestran el canto de la viña del Señor. Vamos a leer en 2 versiones. Acompañemos la lectura, por favor. Aquel día se dirá: una viña de vino, de ella cantad. Yo, el Señor, soy su guardador, a cada momento la riego, para que nadie la dañe, la guardo noche y día. No tengo furor. Si alguien me da zarzas y espinos en batalla, los pisotearé, los quemaré completamente. A no ser que él confíe en mi protección, que haga la paz conmigo, que conmigo haga la paz. En los días venideros, Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará, y llenará el mundo entero de fruto. Ahora en la Nueva Traducción Viviente. En aquel día canten acerca del viñedo fértil. Yo, el Señor, lo vigilaré y lo regaré con cuidado. Día y noche lo vigilaré para que nadie pueda hacerle daño. Mi enojo habrá desaparecido. Si encuentro zarzas y espinos en crecimiento, los atacaré, los quemaré, a menos que vuelvan a mí en busca de ayuda. Que se reconcilien conmigo, sí, que se reconcilien conmigo. Se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces, Israel brotará y florecerá y llenará de fruto el mundo entero. Para entender bien esta parte del capítulo necesitamos mirar toda la Biblia, no solo Isaías. Hay que ver cómo este tema aparece en los evangelios, en Romanos y en Efesios. De esta forma tendremos una visión completa y podremos entender correctamente la promesa que Dios le hace a su pueblo, a su viña, al Israel de Dios. Para entender este pasaje necesitamos volver a Isaías 5. Según muchos comentaristas, la viña de Isaías 27 está conectada con esa viña del capítulo 5. Isaías 5, del 1 al 7. Ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia.
Israel es la viña que Dios plantó con mucho cuidado. La puso en tierra fértil, quitó las piedras, plantó buenas vides, le hizo un vallado y hasta preparó un lagar para producir vino. Pero esa viña, en lugar de producir uvas dulces, dio uvas amargas. Y por eso Dios pregunta: ¿qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Israel no respondió al amor ni al cuidado del Señor. La codicia, el desenfreno, la soberbia espiritual, la conciencia insensible o cauterizada, la arrogancia y la corrupción fueron pecados que alejaron a Israel de Dios e hicieron que la viña se endureciera y se negara a dar el fruto que debía. Y por eso el juicio o la sentencia de Dios tan dura. Él anuncia su decisión de quitar su protección de la viña y dijo que quedaría desolada, que no daría fruto y sería pisoteada. La viña queda sentenciada a la destrucción porque no produjo lo que debía producir, ni respondió a todo el cuidado que Dios le había dado. Con esto en mente, podemos comparar este pasaje con la parábola de los viñadores que ya vimos en Mateo 21, Marcos 12 y Lucas 20. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Jesús cuenta que un hombre plantó una viña, la protegió, preparó un lagar y construyó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger el fruto, el dueño envió siervos para recibir lo que le correspondía. Pero los labradores los golpearon, mataron y apedrearon. Finalmente, el dueño de la viña envió a su hijo, esperando que lo respetaran. Pero ellos dijeron: este es el heredero, matémoslo y quedémonos con todo. Y lo mataron fuera de la viña. Cuando Jesús termina de contar esta parábola, entonces pregunta: ¿qué hará el dueño? Y la respuesta es clara: vendrá, destruirá a esos labradores y entregará la viña a otros. Hermoso cómo se concatena toda la palabra. Isaías muestra a Israel como una viña que Dios plantó con cuidado, pero que aún así dio uvas malas, injusticia, pecado y un corazón duro. Jesús, en cambio, presenta a Israel como una viña arrendada a labradores que no entregan fruto y que incluso rechazan y atacan a los enviados del dueño hasta matar a su hijo. En una imagen, Israel falla porque no da fruto, y en la otra porque rechaza al dueño y a su hijo. Pero la conclusión es igual en las dos. Dios pedirá cuentas por el fruto que nos entregó, y el juicio vendrá por el rechazo constante. Las dos historias muestran que Israel era una viña que Dios cuidó con amor y de la cual Él esperaba fruto, pero no lo recibió. Y en ambas historias hay rechazo, violencia y finalmente juicio. Teniendo en cuenta que Jesús revela algo adicional en la parábola, Él afirma que la viña sería entregada a otros labradores que sí le dieran fruto. ¿Y quién es ese pueblo que da fruto, iglesia? Ese pueblo es la comunidad de los redimidos, tanto del pueblo judío como del pueblo gentil, que están unidos en Cristo. Es importante tener presente Romanos en los capítulos del 9 al 11, en donde el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, explica explícitamente esto. Solo el remanente fiel de Israel
que le responde a Dios permanece como parte del olivo, y los gentiles que creen son injertados en el olivo de Israel, mientras que los judíos incrédulos son ramas cortadas, como la viña que nos dio fruto, que nos habla Isaías 5 y Mateo 21. Y Dios sigue siendo el dueño de la viña y esperando recibir fruto. Dios se hace un solo pueblo. Pablo resume todo de una manera perfecta en Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y en Efesios afirma, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. En Jesús nuestro Rey ya hay un solo verdadero pueblo, un solo verdadero hombre, un solo y verdadero cuerpo y una verdadera viña. Israel son las ramas naturales del árbol. Algunas de esas ramas por su incredulidad fueron quitadas, pero Dios injertó nuevas ramas de olivo silvestre, que somos los gentiles que creemos en Jesús. Y todas las ramas reciben la misma vida, Cristo. Israel no desaparece, se amplía. A los que creen, judíos y gentiles, Dios los une en un solo pueblo. Por eso Pablo llama a esta familia espiritual el Israel de Dios, es decir, todos los que pertenecen a Dios por la fe en Jesús. ¿Para qué estamos hablando de esto? Para comprender que la viña de la que el Señor habla en Isaías 27 se refiere al pueblo compuesto por todos los redimidos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo que produce fruto para Dios, el Israel de Dios. Recordemos que dice, leamos las dos versiones otra vez, en Isaías 27, 2 al 6. Aquel día se dirá, una viña de vino, de ella cantad. Yo, el Señor, soy su guardador, a cada momento la riego, para que nadie la dañe, la guardo noche y día. No tengo furor, si alguien me da zarzas y espinos en batalla, los pisotearé, los quemaré completamente, a no ser que Él confíe en mi protección, que haga la paz conmigo, que conmigo haga la paz. En los días venideros, Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará, y llenará el mundo entero de fruto. Ahora en la Nueva Traducción Viviente. En aquel día, canten acerca del viñedo fértil. Yo, el Señor, lo vigilaré y lo regaré con cuidado. Día y noche lo vigilaré para que nadie pueda hacerle daño. Mi enojo habrá desaparecido. Si encuentro zarzas y espinos en crecimiento, los atacaré, los quemaré, a menos que vuelvan a mí en busca de ayuda. Que se reconcilien conmigo, sí, que se reconcilien conmigo. Se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces, Israel brotará y florecerá y llenará de fruto el mundo entero. Aquí empieza un cántico a la viña, pero a diferencia de Isaías 5, esta viña no es infiel ni infructuosa. Mientras en Isaías 5 la viña decepciona, en Isaías 27 la viña
canta, la viña es fértil. Este cántico anuncia la futura prosperidad espiritual del pueblo de Dios, la viña renovada después del juicio. Y Dios, el viñador perfecto, cuida personalmente la viña que da fruto, brindándole atención constante, sustento continuo y protección permanente. Los comentaristas recalcan que esta es una imagen del cuidado de Dios por su iglesia, la cual es el Israel renovado que Dios riega con su gracia y que guarda del mal. El canto cambia abruptamente del juicio al cuidado. Y no es una viña cualquiera, es una viña de vino nuevo, con vida, renovación y fruto abundante. Y es Dios el que la vigila, la riega, la protege y vela por ella día y noche. Hermoso. Aquí podemos ver cómo el Rey del reino no solo derrota al mal externo, sino que restaura internamente a su pueblo. Y en el versículo 6 dice: se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces. Israel brotará y florecerá y llenará de fruto el mundo entero. ¿Y qué podemos decir de eso, iglesia? El proyecto de Dios para su pueblo no es pequeño ni local, es global. Aquí estamos, el reino de Dios en toda la tierra expandiéndose cada día en más y más corazones. Tenemos un rey asombroso, fuerte y poderoso. Ya profundizamos en que el versículo 1, Dios castiga a los grandes enemigos de su pueblo. Y en los versículos 2 al 6 hay un canto sobre la viña de Dios, es decir, sobre su verdadero pueblo. Ahora, en los versículos 7 al 13 veremos cómo Dios corrige para restaurar a los que son suyos y cómo los enemigos serán destruidos porque no quisieron arrepentirse de sus obras vergonzosas. Vamos a leer Isaías 27, del 7 al 13. ¿Acaso con la herida del que lo hirió fue herido? ¿O como con la matanza de sus muertos fue muerto? Contendiste con él desterrándolo, expulsándolo. Con su soplo violento lo echó en el día del viento solano. Así pues, con esto la iniquidad de Jacob será perdonada, y este será todo el fruto del perdón de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal pulverizadas, cuando no estén en pie las aceras y los altares de incienso. Porque solitaria está la ciudad fortificada, una morada desamparada y abandonada como un desierto. Allí pastará el becerro y allí se echará y se alimentará de sus ramas. Cuando su ramaje está seco, es quebrado, vienen las mujeres y le prenden fuego, porque no es pueblo de discernimiento. Por tanto, su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. Y sucederá en aquel día que el Señor trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. Sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Ahora la Nueva Traducción Viviente. Ha golpeado el Señor a Israel como golpeaba a sus enemigos. Lo ha castigado como los castigaba a ellos. No, pero desterró a Israel para que rindiera cuentas. Quedó desterrado de su tierra, como si hubiera sido arrasado por una tormenta del oriente.
El Señor lo hizo para purificar a Israel de su perversidad, para quitarle todo su pecado. Como resultado, todos los altares paganos serán reducidos a polvo. No quedará en pie ningún poste dedicado a la diosa Asera, ni ningún santuario pagano. Las ciudades fortificadas quedarán en silencio y vacías. Las casas estarán abandonadas y las calles cubiertas de mala hierba. Allí pastarán los terneros masticando ramas y tallos. La gente está como las ramas secas de un árbol, que se arrancan y se usan para encender el fuego debajo de las ollas para cocinar. Israel es una nación tonta y necia, porque sus habitantes se han apartado de Dios. Por lo tanto, aquel que los hizo no les tendrá lástima ni misericordia. Sin embargo, llegará el día cuando el Señor los reunirá como grano seleccionado a mano. Uno por uno los irá reuniendo desde el río Éufrates al oriente hasta el arroyo de Egipto al occidente. En aquel día se tocará la gran trompeta y muchos de los que se morían en el destierro en Asiria y en Egipto regresarán a Jerusalén para adorar al Señor en su monte santo. Aquí se explica la diferencia entre el juicio de Dios sobre las naciones y la disciplina sobre Israel. Al inicio de estos pasajes vemos que Dios hace una comparación mostrando que Israel sí fue herido, pero no de la misma manera ni con la misma severidad que las naciones que Dios destruyó por completo. Las naciones que rechazaron a Dios fueron destruidas como juicio final, pero Israel fue herido con disciplina paternal, como un padre que corrige a sus hijos, no para destrucción, sino para restauración. Porque el propósito de la disciplina de Dios es el perdón y la restauración, que se basa en la eliminación de la idolatría. Por eso toda piedra, altar y objeto que representaba competencia en los corazones de las personas que estaba ocupando el lugar de Dios sería pulverizado. La gracia produce un cambio real en el cual el pueblo ya no abrazaría lo que antes lo esclavizaba. Dios aborrece la idolatría. E idolatría no es solo altares externos, son también los ídolos que hay en el corazón. Y todo esto anticipa la obra del Mesías, quien traería un perdón que transforma. Recordemos que para ellos era en el futuro, para nosotros ya Él vino. Dios utiliza las dificultades para destruir los ídolos que nos impiden amarlo, confiar en Él y depender plenamente de su fidelidad. En Dios, las pruebas no son castigos, las crisis no son accidentes, las temporadas de despojo no son crueldad, son instrumentos en manos del Padre para remover lo que nos esclaviza por dentro y por fuera. Los ídolos, aunque a veces ni los vemos, ni somos conscientes de ellos, nos roban la paz, nos deforman el carácter, nos alejan de Dios y nos hacen confiar en lo que tarde o temprano nos traicionará. Piensa, ¿qué ídolos deben derrumbarse en tu vida? Dios, por amor, permite momentos duros para que aprendamos a refugiarnos solo en Él, para que se rompan muletas inútiles en las que confiamos, para revelar a quién realmente adoramos, para limpiar el corazón y para vaciar lo falso y poder llenar el corazón con lo verdadero. La demolición de los ídolos no es pérdida, es libertad, y debe suceder a tal punto que queden reducidos a polvo. Dios
nos pasa a todos los creyentes por procesos en los que Él mismo derriba lo que no le pertenece para restaurarnos en la fidelidad que solo se encuentra en Él. En los versículos 10 y 11 vemos un contraste del destino de quienes se rehúsan a Dios. Mientras la viña florece, la ciudad rebelde queda desolada. Tiene muros, pero no vida. Tiene estructuras, pero no fruto. La sequedad espiritual lleva inevitablemente a la ruina. Cuando las ramas no reciben cuidado del dueño, se marchitan. Quien rechaza la corrección amorosa de Dios, al final se expone a la justicia sin refugio. Dios siempre ha hablado claro. Otra cosa es que las personas no estén ocupadas, interesadas en saber qué dijo. El versículo 11 dice que la gente está como las ramas secas de un árbol, que se arrancan y se usan para encender el fuego debajo de las ollas para cocinar. Las ramas secas representan infecundidad, vida sin fruto y una conexión rota con la fuente de la vida. Ciertamente dice Jesús en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El versículo 12 habla de trillar. Dígale al que está a su lado, trillar. En la antigüedad, trillar significaba golpear o sacudir el grano para separar lo útil de lo inútil, el trigo de la paja. Cuando Isaías usa esta imagen, está diciendo que Dios mismo va a purificar, depurar y separar a su pueblo y hará una distinción entre lo verdadero y lo falso. Dios está pasando su mano sobre su pueblo para sacar lo valioso. Trillar es un proceso cuidadoso y minucioso. Dios mismo recorrerá cada límite para recoger a cada uno de los suyos. ¿A usted no le parece eso espectacular? Y dice, desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. Esta frase no se trata de geografía física, sino que los estudiosos afirman que representa el alcance total de Dios, su soberanía sobre todas las naciones y su capacidad de reunir a cada uno de los suyos sin importar dónde estén en el día final. La soberanía de Dios hace que no pierda trazabilidad de ninguno. Él sabe dónde exactamente están cada uno de los suyos. Glorioso. Uno a uno revela la ternura de nuestro buen pastor. Ningún hijo quedará por fuera, ninguno será olvidado. Dios mismo hará la cosecha final de su pueblo. Nada impedirá que Él recupere a quienes le pertenecen. Su gracia es paciente, personal y segura. El mismo Dios que trilla es el que recoge. El que sacude es el que salva. El que disciplina es el que restaura. Ese es nuestro Rey, ese es el Rey que tenemos. ¿Y qué más sucederá? Versículo 13, juntos vamos a leerlo. Sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo de Jerusalén. Ay Dios, las trompetas de nuestro Señor.
Por favor, que suenen las trompetas. En la Biblia, una trompeta anuncia un llamado de Dios. Es un acto solemne, una reunión santa o un momento decisivo en la historia. La gran trompeta en aquel día simboliza un llamado divino imposible de ignorar. Es una convocación final, la señal de la restauración. El día en que Dios reúne a todo su pueblo disperso. Mire lo que dice Mateo 24:31. ¿Y él enviará a quién? ¿Con qué? Con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos. ¿De dónde? De los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Iglesia, la palabra de Dios es asombrosa y los creyentes debemos conocerla, disfrutarla, anhelarla y renovar nuestras mentes con ella. Por favor, lee, escucha, obedece, ama, desea y predica la palabra de Dios. ¿Sus anuncios están por todas partes o no? ¿Están o no están por todas partes? Claro que sí. Lo leímos en Isaías, lo leímos en palabras del Señor Jesús, lo leemos en las cartas del Nuevo Testamento y lo estamos leyendo los martes en Apocalipsis. Si tú no vienes los martes, te invitamos a hacerlo. Proponte eso para el próximo año. Saca 2 horas más de las 168 que tiene tu semana para el Señor, para venir a aprender más de nuestro Rey. Iglesia, va a sonar una trompeta que todos escucharemos, con la cual Dios reunirá a su pueblo. Los que estaban a punto de morir serán rescatados. Los que estaban lejos serán traídos de vuelta. Y los que estaban dispersos serán reunidos. Gloria a nuestro Rey. Vemos, todo se trata del Rey. Está por todas partes. En la antigüedad, cuando un rey llegaba, sonaban las trompetas, se convocaba al pueblo y todos dejaban lo que estaban haciendo para presentarse ante su rey. Así también ocurre aquí. La gran trompeta anuncia el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores, por medio de la cual convoca y reúne a su pueblo. Este capítulo de Isaías culmina con la visión del reino plenamente manifestado y consumado. El mal deshecho, la viña restaurada, el pueblo de Dios purificado y las naciones convocadas y reunidas. ¿Para qué, iglesia? Para adorar al único digno de alabanza y honor. La adoración es el lenguaje de los súbditos del Rey. Es la expresión de quienes hemos sido rescatados y traídos de vuelta a nuestro soberano. Nuevamente tenemos un cierre contundente que deja claro que el fin de la historia es solo una: adoración. Dígale al que está a su lado: adoración. Fuimos creados para adorar a Dios. Nacimos para adorar. Es lo único que Él quiere y busca. ¿Adoradores en qué? En espíritu y en verdad. Nosotros tenemos el privilegio de estar haciendo desde ya lo que vamos a hacer por la eternidad. Iglesia, ¿de verdad comprendes la forma en la que adoras a Dios? Refleja todo de ti. ¿Cómo adoras? ¿Cómo estás viviendo?
¿Qué testimonio das con tu vida? Cuando estamos en el tiempo de adoración juntos, ¿cómo adoras? Iglesia, va a sonar una trompeta que anuncia al gran Rey. Nuestro Dios vendrá y morará con nosotros. Seremos pueblo suyo y Él será nuestro Dios. ¿Usted no se alegra? El Monte Santo representa el lugar donde Dios reina, la comunión perfecta, la restauración total del pueblo y la adoración verdadera de un pueblo purificado. El destino final de estar de regreso con Dios es adorar en comunión plena con Él. Es regresar al centro de todo, porque el centro de todo es su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Iglesia, muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Muy pronto todo se cumplirá. Y como bien dice Romanos 13, la noche está avanzada y se acerca el día. Eso ha sido lo que Dios nos ha mostrado una y otra vez este año. Con su palabra nos ha hecho hablar del reino, del Rey, de su gobierno, de su juicio, de su corazón y de su regreso. Y antes de hacer eso, nos llevó primero por un camino de purificación. Antes de hablar del Rey, Dios tuvo que preparar el terreno, es decir, nuestro corazón, y quitó espinos, arrancó lo viejo, sacudió lo estéril y limpió nuestro interior. Fuimos confrontados, fuimos sacudidos y fuimos disciplinados. ¿Para qué? Para prepararnos y que nuestro corazón quedara listo para recibir la palabra más dulce, más gloriosa y más transformadora, la palabra del Rey. Dios nos tiene preparándonos para su retorno, para que cuando suene la trompeta que anuncia al Rey de Reyes y Señor de Señores, estemos completamente listos y preparados para recibirlo. Cuando suene la trompeta, serás de los que recibirá juicio o condenación. Si hasta el día de hoy has estado lejos de Dios, aún tienes oportunidad de reconciliarte con Él. El día es hoy y el tiempo es ahora. Él está a la puerta llamando y esperando a que tú le abras. Viene juicio correcto sobre la tierra y aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa. Si hasta el día de hoy has estado lejos de Dios, aún tienes oportunidad de reconciliarte con Él. Y si eres de los que ha recibido vida eterna, hoy te digo, ánimo. Muy pronto escucharás la trompeta que anuncia a tu Rey, en el que has creído sin haberlo visto. Muy pronto lo verás cara a cara. Mientras tanto, mantente firme en la fe y camina como viendo al invisible. No retrocedas, sé fuerte y valiente, que Él no te dejará avergonzado. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor grande, fuerte, eterno, maravilloso, que se alabe tu nombre desde todos los lugares que existen. Gracias por permitirnos conocerte. Hoy, en este año 2025, como iglesia, queremos proclamar y decir que estamos esperando que llegue aquel día con el cual castigarás con espada feroz, grande y poderosa, y con el cual se cantará acerca de tu gran
viña, de la cual te agradecemos que nos hayas hecho parte. Hoy damos testimonio de que efectivamente Israel brotó, floreció y está llenando de fruto al mundo entero. Queremos encontrarnos dando fruto para ti, ser buenos terrenos donde la semilla cae, echa raíces y da fruto. Gracias por habernos reconciliado en nuestro gran Rey y hacernos parte de tu pueblo. Señor, anhelamos que suene la trompeta. Ya queremos ser convocados por ti para celebrar tu regreso y adorarte por la eternidad. Y mientras eso sucede, cada día de nuestras vidas aquí en la tierra, nos ocuparemos de ser mejores adoradores y ser como tú quieres que seamos, adoradores en espíritu y en verdad. Oramos creyendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga.